Buenos días, vamos a hablar hoy de la probabilidad y de sus reglas. Quien no entiende probabilidades no es capaz de interpretar la realidad. Y hay que entender las condicionantes y las principales reglas de la probabilidad. Primero hay que definir qué es probabilidad. Probabilidad es, en términos generales, lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ganar un volado, como decimos en México, un sorteo con una moneda? Entonces, en general ponemos P de probabilidad, un subíndice, que en este caso de ganar un volado, será igual a 1 que gano sobre 2 que juego. Y en este caso, ocurre una vez de cada 2 que puede ocurrir y gano el 0.5. También lo puedo expresar como el 50%. Esa es la definición de probabilidad, a diferencia de la definición de momios, que es lo que ocurre sobre lo que no ocurre, pero eso se usa en otras circunstancias. Para entender las reglas de la probabilidad, que son la regla de la multiplicación, de la suma y de la suma multiplicación, hay que entender lo que son los eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí en la universidad donde me encuentro, en este momento, en una encuesta encuentro que el 50% son hombres, el 50% son mujeres. Cuando uno suma estas probabilidades, la sumatoria es igual a 1. Y son eventos que son mutuamente excluyentes. Encuentro que el 20% usan lentes y el 80% no lo usan. Otra vez, cuando lo sumo, dan 1. Encuentro que su grupo sanguíneo, el 60% es A, el 60% es O, el 20% es A, el 15% es B y el 5% es AB. También, cuando yo sumo estos, son 1. Y no son mutuamente excluyentes entre los distintos grupos. Perfectamente se puede ser mujer, usar lentes y tener el grupo sanguíneo O. Pero entre ellos son mutuamente excluyentes. No se puede tener el grupo 0 y el grupo A al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de las reglas de la probabilidad, tenemos que entender esto. La multiplicación se aplica para eventos que son independientes entre sí, pero que quiero que ocurran, digamos, de manera concatenada o secuencial, o al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona que entre por ahí, vamos a poner, sea varón? Bueno, pues eso es igual a 0.5. Pero además quiero que use lentes, entonces lo multiplico por, pongo aquí los lentes, la probabilidad de usar lentes. Pero además que tenga el grupo sanguíneo 0, 0.6. Entonces pongo aquí los subíndices que me interesan, la probabilidad de que la siguiente persona que entre por ahí sea varón y que además use lentes y que además tenga el grupo sanguíneo 0, 0.5 por 0.2.1 por 0.06 igual a 6%. Esa es la manera en que la regla de la multiplicación trata con eventos que son independientes concatenados. Ahora, referente a la suma, se refiere a los eventos que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona que entra por la puerta sea mujer? Pues eso será igual a 0.5. Y si digo, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer o sea varón? Bueno, pues 0.5 más 0 es igual. Decíamos, cuando se suman todas, tienden al 1. Y al terminar la suma, siempre va a ser 1 en los eventos mutuamente excluyentes. No tienen que necesariamente incluirlos todos. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona que entre por ahí tenga el grupo sanguíneo 0? Pues es de 0.6. Y si digo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga grupo sanguíneo 0 o grupo sanguíneo A? Bueno, le pongo OA, es 0.6 más 0.2 es igual a 0.8 igual a 80%. Esa es la regla de la suma y aplica para eventos que son mutuamente excluyentes.
Finalmente, la regla de la suma multiplicación se refiere a eventos que son entre ellos no mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona que entre por allí sea varón? Que es la probabilidad de que la siguiente persona sea varón. Es 0.5. Aquí ahorita vamos a ver la fórmula. O que use lentes, no que si yo dijera y que use lentes, tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Pero si aquí digo que sea varón o que use lentes, en ese caso sumo las dos, aquí vemos la regla, más el usar lentes, que es el 20%, pero a eso le tengo que restar el producto de los dos. Entonces, 0.5 más 0.2 menos 0.5 por 0.2, que esto es igual 0.7 menos 0.1, 0.6, igual a 60%.